Bienvenidos a La Camilla con Emanuel Lee. Mis pacientes, ¿cómo están? Bienvenidos a La Camilla. Mi nombre es Emanuel Lee, fisioterapeuta, y muy complacidos de tenerlos aquí hoy con nosotros. Vamos a hablar un tema muy interesante, un tema el cual puede ser que haya escuchado a alguna persona por allá, y es una fractura por estrés. Me fracturé por tener estrés. Ok, qué interesante, ¿verdad? Entender y ver por qué uno se puede fracturar por ese estrés. Pero no, mi paciente, no es ese estrés, no es el estrés del día a día, no es el estrés de, mira, tengo que pagar, que tengo que correr, que los trabajos, que la U, que el estudio. No es ese estrés. Entonces vamos a hablar sobre qué es eso. Recuerden que nos pueden seguir, y si les gusta el material que estamos dando, nos pueden seguir en YouTube como La Camilla CR, darle un clic a la campanita, ahí estarán viendo los capítulos que van saliendo semana a semana. Pueden seguirnos igual en Apple Podcast y en también lo que es Spotify. Sin más, empecemos y vamos ahora inmediatamente con fracturas por estrés. ¿Qué es una fractura por estrés o por qué se pone una fractura por estrés? Como hablamos, no es por el estrés cotidiano, sino es realmente por un estrés que surge por un mecanismo repetitivo. ¿Ok? ¿Qué quiere decir eso? Por un seguimiento de una carga directa sobre un hueso. Esa carga directa que se va dando por el día a día, por el deporte que hacemos, por correr. Mucha gente que le gusta correr, tengo bastantes pacientes que les encanta correr y esa moda de correr, pueden llegar a sufrir estrés o fractura por estrés realmente. Entonces, es importante ver cómo un mal calzado, una mala dieta, un sobrepeso, la edad, son factores que nos van a hacer que podamos sufrir esa fractura por estrés. Entonces vemos cómo la edad siempre es un factor importante que tenemos, vemos cómo el sobrepeso. ¿Y por qué el sobrepeso? Porque el sobrepeso siempre afecta mucho. Porque al fin de cuentas, ¿qué pasa? Las articulaciones no están diseñadas para soportar tanta carga, tanto peso, que va aumentando ese sobrepeso a nivel corporal, generando estrés articular, estrés a nivel específicamente de huesos, que es lo que estamos hablando hoy, que puede llegar a dar una mala pisada, una mala forma en la que colocamos nuestro pie, puede llegar a ser un factor de que usted tenga una fractura por estrés. Hemos visto en consulta que tenemos pacientes que llegan para hacerse una evaluación plantar por X o Y razón y vemos que en ese resultado se nota donde hay una línea o una zona roja con mayor coloración sobre el quinto metatarsiano. ¿Y por qué hablo sobre este quinto? Porque vamos a ver que puede ser, sí o no, el que es con mayor probabilidades de fractura. Pero vamos sobre esa línea roja y vemos cómo hay una zona de tanta presión. Entonces, si la persona sigue caminando, sigue corriendo y no se corrige eso, va a llegar a fatigar el hueso. Y en el momento menos esperado, vas a sufrir una fractura. Ok, entonces es un poquito de lo que es una fractura por estrés. Hay un proceso que realmente se tiene que llevar sobre fisioterapia, ortopedia, para ver cuál es la guía a seguir en esa fractura. Pero bueno, como les hablé anteriormente, mis pacientes, tal vez usted ha escuchado o que el jugador favorito nuestro de fútbol, de baloncesto, ha sufrido por un pisotazo, que lo majaron con los tacos, o simplemente porque puso el pie de apoyo para patear y se agarra en el pie. Un ejemplo, Messi, tenemos a James, tenemos a Beckham, que casi se pierde el Mundial de 2002 por ese tipo de lesión. Es un poquito en lo que es fútbol. Tenemos en básquet a KD actualmente, a Michael Jordan también le pasó que por brincar, hacer un movimiento un poco exagerado y continuo, generó que tengamos esa ruptura y es en el quinto metatarsiano. ¿A dónde queda el quinto metatarsiano? Esa palabra tan rara que a veces a uno le cuesta pronunciar. Pues queda en el quinto dedito. Es como decir
la parte del empeine, la parte que tiene el externa o el borde lateral del pie sobre el empeine, ahí es el metatarsiano. Los metatarsianos son los que van antes de las falanges, antes de los deditos. Entonces, generalmente ese hueso es el que llega a tenerse esa fractura, ya sea en la base más cercana hacia el tobillo, para que entendamos, o muchas veces llegando hacia lo que es el dedito. Se sufre esa fractura por estrés y trae muchas consecuencias. Actualmente podemos ver, aunque no es en el quinto metatarsiano, pero a nivel nacional, en el fútbol nacional, con la selección, Celso Borges sufrió una lesión ahorita a nivel del primer ortejo, en la base del primer ortejo. Pero anteriormente de eso, en otro partido, creo que en la selección nacional, en el Estadio Nacional, sufrió una fractura y en el quinto. Entonces vemos como ya hay una predisposición, muy probablemente en el caso de Celso habría que valorar un poco, hacer una escanometría para ver, que las que hacemos nosotros en Physical Care, ¿verdad? Para medir la pisada, si realmente ocupa plantilla o no. Muy probablemente habría que valorar en el caso de Celso si realmente ocuparía una plantilla, porque te genera mucho estrés. He tenido jugadores de primera división de Costa Rica que han llegado y efectivamente o ya sufrieron la fractura y el médico lo refiere a la clínica para revisar y vemos cómo sigue esa zona de estrés. Entonces tenemos que modificar la pisada para evitar que vuelva a tener una fractura por estrés, equilibrar esas fuerzas generando un alivio y una mejor absorción del impacto. Y alguien que sigue metiendo goles actualmente en el fútbol nacional, goleador y eso que estuvo mucho tiempo fuera del país, don Álvaro Saborido. ¿Qué le pasó en nuestra mayor gesta heroica deportiva hablando? Antes del mundial, o sea, imagínense ustedes qué es estar preparándose y saber todo lo que ha pasado, las nieves, o sea, todo lo que hubo, y por un bendito mal movimiento, por un estrés a nivel del hueso que no soportó, perderse un mundial. O sea, usted como deportista, ¿cómo se sentiría? Entonces realmente a veces son cosas importantes que tenemos que ver, que la fisioterapia no solo es, o la medicina deportiva no solo es la lesión, sino todas las consecuencias que llevan a la persona, en este caso el jugador. Saborido tuvo la virtud y la alegría de poder acompañar al grupo, porque era parte fundamental del grupo, poder estar allá, poder estar en Brasil y acompañarlo. Por eso le andaba cargando el pie con un carrito. Porque, ¿qué es lo que se utiliza? Pongo ese ejemplo para los que se recuerden Saborido. Se utiliza una bota cuando es un medio conservador. Porque tenemos dos vías de tratamiento. Tenemos la vía conservadora, que es en la vía en la que no utilizamos cirugía. Simplemente el ortopedista, después de ver las imágenes médicas, manda una bota especial que lo que hace es quitar el yeso, porque ya el yeso está obsoleto, estamos en los 2020, entonces ya hay mejores cosas. Y la bota que permite que la persona pueda, a la hora de descansar en la noche, poder quitársela, dormir un poquito, y ya cuando tiene que andar trabajando, cuando tiene que hacer sus labores de vida diaria, se la pone y la bota le protege porque no hay un movimiento de flexión. Entonces, ¿qué genera? Genera que se vaya cicatrizando el hueso, porque el hueso tiene 3 etapas. Básicamente es donde se pasa la fractura, se empieza a llenar de calcio, de los osteoblastos, todo el tema de calcificación que tiene que hacer el hueso. Luego viene donde se empieza a repellar y luego se remodela. Entonces, como una casa, que usted llega a la casa, pone la tapia, pone cemento, repella y al final alisa para terminar la pintura. Eso puede durar hasta un año en consolidar. Pero cuando tenemos una fractura que es desplazada, ahí no hay más que llegar y poner un pin, un tornillo que le dé estabilidad. Que a veces es molesto, sí, puede llegar. Pines que molestan para ese mismo mundial, aunque no fue una fractura por estrés. Pero Brian Oviedo sufrió una fractura a nivel de la tibia, que después de la intervención quirúrgica, ¿qué pasó? Le tuvieron que hacer otra intervención debido a que los
tornillos le estaban molestando. Entonces, ¿a qué voy con esto? Que los tornillos no es siempre que se quedan ahí. Muchas veces hay que retirarlos para generar un bienestar en la persona. Entonces, a esto, si me preguntan, ¿qué tipo de deportistas o a qué deportes se pueden ver más afectados? Ya vimos fútbol, baloncesto, pero el corredor de domingo, el corredor de sábado, el corredor amateur puede tener muchos numeritos de la rifa, mis pacientes, para que ustedes lleguen a tener una fractura. ¿Por qué? Por el tipo de calzado, si no es el adecuado, si el calzado ya está desgastado, si tenemos la famosa pisada pronadora, supinadora, si tenemos lo que es también las zonas donde vamos a caminar, que puede ser o correr en asfalto, en tierra, subidas, bajadas, todo eso, más el sobrepeso, que el error principal que hacemos es que lo más fácil es correr para bajar de peso. Pero ¿qué pasa? No siempre es así. Al fin de cuentas, como les decía, si tenemos una mala tenis, no es agarrar la primera que me encontré en el armario, en el closet, y ponerme a salir. No, porque si la tenis está mala, nos puede generar lesiones. Entonces, esta lesión del estrés se puede llegar a una persona que está corriendo, que está caminando, que el sobrepeso quiere combatirlo, pero genera tanto estrés sobre el quinto metatarsiano, generando esa fractura. Entonces vemos cómo abarca muchos deportes. A nivel olímpico tuvimos por ahí de los de, si no mal recuerdo, creo que son los de Londres. Creo que fueron Londres. Que tuvimos un atleta de Gran Bretaña que estuvo trabajando el salto al caballo, creo que es, si no mal recuerdo, y tuvo una fractura que cuando cayó se fracturó completamente la tibia, y ya eso venía por una fractura por estrés. Entonces vemos cómo hay ciertos deportes que tienen mayor predisposición, pero no significa que cualquier otra cosa nos pueda surgir o no. ¿Y cómo podemos prevenir esto? Qué complicado, porque no hay algo que uno pueda decir, mira, sí, con tal o lo otro. No, bajemos el peso corporal, eso es lo principal. Una buena alimentación que va de la mano, ir bajando el peso corporal. Y lo más cercano que podamos llegar a tener es hacer una valoración plantar que nos indique realmente cómo es nuestra pisada. Si la pisada está bien, si está con sobrecarga o sobrefuerza sobre un lado o sobre otro lado. Y si vemos que hay una línea roja, una tendencia a que sobre esa zona hay mucha presión, meter una plantilla que nos estabilice y nos dé armonía en la pisada. Y eso nos puede llegar a evitar sufrir la fractura por estrés. Todos mis pacientes ya saben, fractura por estrés no es por estrés laboral, no es por estrés social, es por estrés continuo sobre una zona. Ya saben que nos pueden seguir, si les gusta lo que estamos haciendo, con mucho cariño para todos ustedes. Seguirnos en nuestras redes sociales de Physical Care, en Instagram, en Facebook, en La Camilla, en YouTube como La Camilla CR, en Spotify y en Apple Podcasts como La Camilla. Ya saben, mis pacientes, no se lesionan, y si se lesionan me llaman. Chao. Esto fue un nuevo capítulo de La Camilla. Que llega gracias a SL Producciones.